tenemos quienes diseñamos experiencias de cliente, que fundamentalmente tiene que ver con conectarnos con los estados emocionales predominantes hoy en día en el contexto de la pandemia, que son particularmente complejos y que queremos entregar algunas pautas para abordarlo y desarrollar soluciones de diseño de experiencia más compatibles con las realidades emocionales que hoy día viven chilenos y chilenas. Así que muchas gracias por su tiempo. Quiero hacer alguna presentación introductoria respecto a algunos temas. Bueno, el canal que estamos creando fundamentalmente va a estar disponible para que ustedes puedan acceder a todas las presentaciones que hemos realizado y que vamos a realizar, y también va a ser el medio a través del cual queremos generar una comunidad para aquellos que están interesados en cada vez saber más sobre los cambios que estamos experimentando chilenos y chilenas en calidad de consumidores, trabajadores y ciudadanos. El plan de charlas que nosotros hemos diseñado para este año han sido 4, de las cuales ya hemos realizado 2, y estamos hoy día en la charla que hemos llamado Diseño de Experiencia para Clientes en Pánico. El próximo jueves 22 de octubre a las 18:30 vamos a realizar la última charla que hemos llamado Liderando la Plasticidad Organizacional. Así que quedan desde ya bienvenidos, invitados a esta charla para ese día. Quiero agradecer también la presencia de nuestros partners que han estado apoyando en esta iniciativa y en este proceso, el CES, el Centro de Experiencia y Servicios de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, la revista Bull, que también nos acompaña permanentemente en todas las iniciativas que realizamos, y la Asociación de Agencias de Medios, que también es parte permanente de nuestro equipo de partners y apoyadores a todas las iniciativas que nosotros realizamos. Y también mencionar que estamos haciendo un llamado a través de estas actividades a poder apoyar a la Corporación Red de Alimentos. Ahí ustedes tienen activado, debajo de la pantalla de presentación, un botón donde ustedes pueden acceder a la posibilidad de poder hacer alguna donación al final de esta charla o cuando ustedes gusten, como forma de contribuir también a abordar problemáticas importantes que está sufriendo nuestro país producto de la pandemia. Bueno, y hoy día tenemos un invitado, Carlos Sarmiento, va a estar con nosotros después de la charla que yo voy a presentar. Carlos va a estar presentando también su visión y su experiencia respecto a este tema. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar desde alguien que conoce el diseño, que ejecuta iniciativas y proyectos de diseño para las empresas, cuál es el desafío que hoy día enfrentamos en el contexto de clientes ansiosos, inseguros y preocupados por custodiar su salud. Bien, vamos entonces a la presentación que tengo preparada hoy día para ustedes, que hemos llamado, como les mencionaba anteriormente, Diseño de Experiencia para Clientes en Pánico, y que fundamentalmente el contexto que vamos a abordar tiene que ver fundamentalmente con esta recuperación o salida del proceso de desconfinamiento en el cual hemos estado sometidos hace bastantes meses y que obviamente va a implicar, como el título lo dice, un reencuentro con nuestro entorno, con nuestras hábitats, con nuestras relaciones personales, y por lo tanto creo yo que va a ser el momento en que vamos a empezar a experimentar todos los cambios y efectos que ha tenido esta pandemia en distintos ámbitos, ámbito social, ámbito laboral, ámbito de relaciones personales, ¿no? Consumo, educación. Por lo tanto, se nos van a hacer evidentes todos esos cambios en este proceso, donde, como lo sabemos, nos vamos a seguir manteniendo con algunos protocolos de comportamiento muy poco naturales, como son todos los protocolos que promueve la distancia social y evitan el contacto con personas o con objetos, aparatos o dispositivos, lo cual obviamente es una condición bastante antinatural y por lo tanto eso también nos va a afectar emocionalmente. Y también el rebrote del virus, que en cualquier momento puede surgir, también se instala como un temor que va a estar ahí a la luz o pendiente por parte de todos respecto de cuál va a ser la evolución de este proceso en términos de la posibilidad del rebrote del virus.
Y adicionalmente, lo sabemos, las proyecciones de la economía no son buenas, ya estamos sufriendo problemática a nivel de desempleo y por lo tanto la proyección que hacemos de la economía futura pasa a ser una gran preocupación casi equivalente, y así lo demuestran los estudios, casi equivalente a la preocupación que tenemos respecto de la salud. En la charla anterior, que hablamos sobre tendencias, planteamos una tesis bien importante y que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y que hablamos de que la seguidilla de crisis que habíamos sufrido, todos aquellos que vivimos en este país, estamos hablando de la crisis medioambiental, la crisis social, la crisis del COVID, la crisis económica que se nos viene, etcétera, de alguna u otra manera se habían tenido un efecto, había sido en la ampliación forzosa de nuestro grado de conciencia respecto de cómo las distintas variables en la cual estamos insertos pueden afectarnos, para bien o para mal. Por lo tanto, esa idea nosotros lo planteamos como esta idea de la amplitud forzosa de nuestra conciencia, más holística, ¿no? Esta capacidad que hoy día tenemos desde las crisis de mirar un poquito más a lo ancho, de entender que hay una serie de variables, más allá de las variables directamente relacionadas con nuestro entorno, de que esas variables se relacionan, de que no tenemos control de todas esas variables, pero también esa conciencia holística se traduce en una lógica de mirar más a lo largo, de conectarnos más con el futuro, y por lo tanto mirar y tratar de proyectar lo que se viene. Todo eso se traduce fundamentalmente en lo que nosotros llamamos la amplitud de lo posible. Lo posible hoy día puede ser muy amplio en términos de lo que concretamente pueda ocurrir. Y esa es una idea que se está instalando en nosotros a partir, insisto, de estas crisis que hemos vivido. Lo cual se traduce en mayor incertidumbre y aparejado a ello en cuotas importantes de ansiedad. Entonces lo que vamos a plantear nosotros, y esta es nuestra tesis central en esta presentación, es que de una sociedad del cansancio vamos a pasar a una sociedad de la ansiedad. La ansiedad del cansancio, podríamos decir, es la sociedad de la cultura meritocrática en la cual estamos envueltos, que se vive fundamentalmente desde el estrés por lograr, por cumplir, y bueno, desde la frustración que muchos tenemos de no alcanzar esas metas que incluso son metas que nosotros mismos nos autoimponemos. Por lo tanto, la sociedad del cansancio es la sociedad del estrés, la frustración y también, digámoslo, de la depresión. Y vamos a empezar a entrar a la sociedad que nosotros llamamos la sociedad de la ansiedad. La sociedad de la ansiedad fundamentalmente es la que se vive desde la pérdida de referentes y desde los incrementos en los niveles de incertidumbre. Pérdida de referentes, ¿en qué sentido? En que los referentes del pasado no nos sirven o creemos que ya no nos sirven para enfrentar el futuro. Y la incertidumbre tiene que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente. Dado que tenemos una visión más amplia de todo lo que nos puede suceder, eso también nos inquieta y nos llena de incertidumbre. Es la sociedad, como dice esa frase final, de donde todo puede pasar y donde además no tenemos respaldo ni referentes claros. Esta es nuestra tesis respecto del tipo de sociedad que vamos a empezar a vivir, que ya estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a una nueva compañera, la compañera ansiedad. La ansiedad, como ustedes saben, es una sensación desagradable, claramente, difusa, porque a diferencia del miedo, no tiene un objeto preciso desde el cual se activa, sino que justamente se activa desde anticipaciones mentales que nosotros hacemos de posibles situaciones aversivas o peligrosas a las cuales nos podríamos ver envueltos. Fíjense que la OMS el año 2017 ya señalaba que en la población chilena mayor a 15 años la prevalencia de trastornos de ansiedad era de un 6,5%, cifra mayor a la prevalencia de la depresión, que era del orden del 5%. Es decir, incluso estamos viendo que este tema de la ansiedad se tradujo en trastornos bastante significativos. Estos datos son del año 2017, claramente si hacemos el análisis ahora y claramente si hacemos el análisis en un año más, mi sensación es que estas cifras van a subir. Y otro antecedente importante respecto a la ansiedad y que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy día, la relación con los servicios, la relación como cliente, es que la ansiedad influye fuertemente en nuestra forma de pensar
y en la forma en que interactuamos con los otros. La ansiedad es como un telón de fondo emocional que de alguna u otra manera matizas, media nuestros pensamientos, nos lleva a pensar de determinada manera, vamos a hablar más adelante de eso, de los sesgos cognitivos, y nos lleva también a enfrentar de una manera distinta las interacciones con los otros. Por lo tanto, la ansiedad es un elemento que influye en mi calidad como cliente, en la relación que yo busco tener con alguna empresa, con algún servicio, con algún producto. Y fíjense que la ansiedad, sin darnos cuenta, de manera automática genera en nosotros una serie de sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son distorsiones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir y en nuestra forma de actuar. Por lo tanto, al estar ansioso, al tener en nosotros una condición de ansiedad, por mínima que sea, estos sesgos cognitivos tienden a operar y por lo tanto es importante tenerlos en cuenta al momento de diseñar experiencias de clientes en condición de ansiedad. Uno de los sesgos es lo que se llama el sesgo atencional. Esto todos lo hemos vivido. Cuando estamos ansiosos, en general, tenemos a centrar nuestra atención en todos aquellos indicadores que son fuente de amenaza. Muy significativo, los ruidos, los olores, los movimientos bruscos, etcétera, todo aquello que de alguna u otra manera se sale de la normalidad y buscamos también automáticamente reducir nuestra atención en otro tipo de estímulos. Por lo tanto, tendemos a fijar la mirada de una manera distinta. También la ansiedad nos genera un sesgo cognitivo llamado el sesgo interpretativo, que es básicamente relacionar como amenaza o peligro cualquier estímulo que tiene un carácter más neutro o una procedencia incierta o al cual se le podrían dar distintas interpretaciones. En condiciones de ansiedad, esas interpretaciones generalmente son negativas. El sesgo de la normalidad, la tendencia a atribuirle una condición de amenaza a todo aquello que se sale de lo normal, a todo aquello que se sale de lo nuevo, lo excepcional. En condiciones de tranquilidad, todo eso es bien recibido. Pero cuando estamos ansiosos, todo aquello que se sale de la normalidad, o es excepcional, o es imprevisto, tiende a ser percibido como amenazante. Sesgo de final no deseado, muy importante en el diseño de servicios. Cuando estamos ansiosos, tenemos una mayor preocupación por asegurar que no pase aquello que no queremos que pase, que son los riesgos, en vez de buscar o hacer cosas por que pase aquello que sí queremos que pase, que son las condiciones deseadas. Por lo tanto, estamos mucho más preocupados de evitar los riesgos que de obtener las ganancias que queremos en alguna interacción, ya sea un servicio, una compra, etc. Y por último, el sesgo de memoria. Todo lo hemos vivido. Cuando estamos en una condición de ansiedad, está comprobado por estudios e investigaciones que tendemos naturalmente a rememorar, a recordar experiencias, momentos, episodios de nuestra vida que están en consonancia con ese estado emocional. Por lo tanto, la memoria tiende a reforzar o a incrementar desde el punto de vista de esa lógica los niveles de ansiedad que tenemos. Entonces, este listado de sesgos cognitivos que se generan en nosotros, productos de estados de ansiedad, son muy importantes, porque si tenemos clientes que están en esta condición de niveles medios o altos de ansiedad, como deben estarlo hoy día, dado el contexto en el cual estamos, es altamente proclive que nuestros clientes estén cayendo en estos sesgos y por lo tanto nosotros como diseñadores de experiencia de servicio tenemos que ser capaces de incorporarlo en nuestras soluciones. Pero además, hay investigaciones que demuestran que tenemos lo que se ha llamado un sistema inmunológico conductual equivalente al fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que disponemos de mecanismos psicológicos y conductuales automáticos que operan en nosotros ante la presencia de patógenos que puedan atentar con respecto a nuestra salud. Como dice este autor, los invito a leer su literatura, sus investigaciones. Mark Schaller, un científico canadiense, no es metafórico decir que este mecanismo es un sistema inmunológico conductual distinto y complementario a nuestro sistema inmunológico biológico. Es decir, tenemos una forma de responder conductualmente de manera automática, así como tendemos a responder de manera automática a nivel fisiológico ante la presencia de riesgos o peligros para nuestra salud. ¿Y qué es lo que ha comprobado este autor más otros investigadores en esta línea?
que en contexto de vulnerabilidad de nuestra salud, cuando vemos que nuestra salud, como en la situación actual, está en riesgo, nuestro sistema inmunológico conductual nos lleva a ciertas actitudes, predominan en nosotros ciertas actitudes. Nos ponemos más desconfiados socialmente, incluso se han hecho estudios que los niveles de discriminación aumentan y la xenofobia también. Nos ponemos más conservadores y apegados a las normas. También somos más seguidores de la autoridad y la opinión del grupo. Pensemos, por ejemplo, todo lo que pasó con la compra de pánico, con las distintas compras de pánico que se expresaron al momento en que se declaró la pandemia y que fundamentalmente las personas, las razones por las cuales tenían esos comportamientos era porque otros lo estaban desarrollando, ¿no? Entonces eso ahí demuestra esa actitud. Y por otro lado, cuando estamos frente a contextos de vulnerabilidad de nuestra salud, nos cerramos a la experiencia, es decir, nos mostramos menos propensos a la experiencia, a la novedad y a la improvisación. Todo esto que les estoy planteando ha sido estudiado y investigado por este investigador, más un equipo importante de investigadores que han seguido su línea, tanto a nivel individual, pero también, muy interesante, ha sido estudiado a nivel poblacional, entendiendo cuáles son las actitudes sociales que expresan aquellos países que se han enfrentado históricamente a la presencia de patógenos, virus o pandemias. Así que esto que les estoy diciendo aplica tanto a nivel individual como a nivel social. ¿Qué implicancias tiene esto para los clientes, como clientes, que es el tema que nos convoca? Bueno, que nos ponemos menos tolerantes, claramente. ¿Pero a qué tipo particularmente somos menos tolerantes? ¿A qué cosas somos menos tolerantes cuando estamos ansiosos? Bueno, acá hay un listado de cosas que particularmente hay una baja tolerancia por parte de personas que están en una condición de ansiedad. Las esperas, lo sabemos, las esperas están comprobadas también, las esperas se alargan psicológicamente en condiciones de ansiedad. Las ambigüedades, cuando no hay claridad respecto de algunas comunicaciones o el planteamiento de algunas comunicaciones, dejan espacio a la ambigüedad. Las inconsistencias, cuando las empresas dicen algo y después, comunican algo y después hacen algo totalmente distinto a lo que comunican. La información contradictoria, muy típico, cuando los clientes atienden en los distintos canales, que en un canal le entregan una información y en otra le entregan otra. Es una situación que también los clientes son muy poco tolerantes. Todas aquellas situaciones donde los clientes tienen que hacer una inversión de esfuerzo mental, también la tolerancia es básica, es baja para desarrollar tareas que implican esfuerzo mental cuando estamos ansiosos, las distracciones irrelevantes también, y los cambios no anticipados. Entonces, acá uno podría mirar esto desde el punto de vista de los pecados que nosotros podríamos cometer en nuestras experiencias de servicio para justamente alterar aún más a clientes que están en una condición de ansiedad. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Y con esto terminamos. Primera recomendación. Tenemos que hacer diseño de experiencia de cliente pensando en las emociones contractivas y no solamente en las emociones expansivas de nuestros clientes. Las emociones contractivas son estas emociones que nos aprietan, son estas emociones que de alguna u otra manera nos llevan a enfrentar de manera más defensiva al mundo, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, es una emoción contractiva. Y ocurre que a nosotros, los diseñadores de experiencia de cliente, nos han enseñado mucho más diseñar soluciones para emociones expansivas, como la sorpresa, la felicidad, la alegría, ¿no? Pero menos para el diseño de experiencia en contexto de emociones contractivas. Entonces, tenemos que aprender a diseñar experiencias de cliente reconociendo sus emociones contractivas. También en el diseño de experiencia de cliente tenemos que incorporar con mucha más fuerza la reducción de los riesgos percibidos y no solo el encuentro o la búsqueda de nuevos beneficios. Los clientes en condiciones de ansiedad, más que estar atentos a todos los beneficios que pueden recibir, también están muy atentos a todos los riesgos que tienen que asumir. La pregunta que hace un cliente en estas condiciones, que es una lógica un poco más defensiva, es
si lo que estoy comprando o experimentando como servicio vale la pena en función de los riesgos que estoy tomando. Entonces la lógica cambia y tenemos que considerar con mayor evidencia los riesgos percibidos y no solo los beneficios. Por otro lado, tenemos que hacer CX para determinados arquetipos de cliente. Yo creo que esto es súper importante porque en general lo obvio o lo normal sería pensar el viaje del cliente para aquellos clientes que son más habituales, más representativos, pero acá lo que nosotros le planteamos a ustedes es que el ejercicio más enriquecedor sería pensar el diseño de mi viaje, de mi experiencia, para aquellos clientes que justamente son aquellos que están más desafiados por las circunstancias. Y nosotros en este sentido reconocemos 4 tipos de clientes más desafiados por las circunstancias. Primero, los clientes obviamente más vulnerables o sensibles al contagio, clientes que son parte de los grupos más vulnerables de la población, pero también aquellos que son por personalidad más sensibles al contagio. Entonces, veamos cómo nuestro viaje funciona así, en el contexto de atender a este tipo de cliente. También otro grupo que es importante considerar son los clientes que están más afectados económicamente. Otro grupo que creemos importante considerar en el diseño de experiencia en estas circunstancias importantes son los clientes que están incursionando en lo digital. Y por último también otro grupo interesante de clientes para repensar nuestro viaje, el diseño de nuestra experiencia son aquellos clientes que están en casa haciendo malabares por equilibrar trabajo, hogar, hijos, familia, etc., ¿no? Estos 4 grupos de clientes son muy importantes hoy en día y nosotros podemos hacer un ejercicio por estresar nuestros diseños para ser capaz de compatibilizar con las expectativas y las aspiraciones que particularmente estos 4 grupos de clientes tienen. Esa es nuestra recomendación. Y por último, nuestra recomendación es hacer CX para lo que hemos llamado la pirámide de aspiraciones de los clientes ansiosos. A partir de distintos estudios, nosotros hemos elaborado esta pirámide de cuáles son las dimensiones claves que deberíamos ser capaces de satisfacer en nuestra relación con clientes ansiosos. Y lo hicimos bajo un formato de pirámide de Maslow, de tal manera que los aspectos más basales son los elementos más higiénicos y más elementales que tenemos que superar para una vez superados esos aspectos, ir pensando en la siguiente escala de esta pirámide. ¿Cuál es el primer nivel? Fundamentalmente es el nivel de la certeza. Los clientes ansiosos lo que más quieren es certezas y eso se logra entregando una experiencia sustentada en la seguridad física, la salud y también en las herramientas de control que yo le doy a los clientes para que puedan sentirse más en control respecto de aquello en lo cual quieren tener control. No se trata de agobiar tampoco a los clientes dándole herramientas de control porque eso puede tener un efecto al revés. Aquí es darle el control en aquello que quieren tener control. Entonces, ese es un elemento basal. El siguiente elemento o nivel le hemos llamado el nivel de la eficiencia. Recuerden que los clientes ansiosos no quieren sufrir fricciones, no quieren sufrir interrupciones, no quieren sufrir espera, por lo tanto aquí las dimensiones relevantes de la experiencia de servicio son aquellas que se vinculan con la simplicidad y la fluidez. El tercer nivel es el nivel que le hemos llamado la relación y fundamentalmente esto tiene que ver con la transparencia y la preocupación. Una vez que hemos superado la seguridad y el control, la simplicidad y la fluidez, estamos en condiciones de entrar a generar valor desde la transparencia y la preocupación. Transparencia en términos de comunicación, de hacerle evidente todo lo que estamos haciendo, preocupación desde el punto de vista de la empatía que demostramos para ayudarlos, para reconocer sus condiciones, de tal manera de que le demos el toque humano a la relación con nuestros clientes. Un siguiente nivel le hemos llamado el nivel del apoyo, donde fundamentalmente aquí está el valor de la orientación y la capacitación, muy importante, no solamente orientar y asesorar a nuestros clientes, sino que también formar, educar, de tal manera de que puedan resolver de mejor manera las necesidades que tienen y puedan también darle un mejor uso a nuestros servicios. Y por último no podemos dejar de lado las posibilidades que tenemos nosotros de conectarnos con nuestros clientes desde el bienestar.
entregando una experiencia o entregando productos y servicios que se conecten con el disfrute y con el balance emocional. Todo aquello que podamos hacer también para que las personas pasen por mejores momentos, compartan con otros y logren recuperar o mantener el equilibrio mental, va a ser bienvenida. Entonces, este es un gran desafío y es una forma de poder ordenar los distintos desafíos que tenemos cuando queremos construir experiencias de servicio para clientes ansiosos. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación, voy a dar el paso a Carlos Sarmiento, quien va a realizar la segunda charla de este webinar. Carlos es director de estrategia y experiencia de Globant Chile. Globant es una empresa multinacional de tecnología y transformación digital. Y la gracia que tiene esta empresa es que incorpora mucho el diseño en todo lo que hace. Así que aquí, además de tener una visión, vamos a tener, Carlos va a compartir también su experiencia práctica como diseñador y consultor en el desarrollo de los proyectos en los cuales ha participado a partir de esta empresa. Así que, Carlos, además de agradecerte tu presencia, te doy el pase para que tú puedas hacer tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Pat. Bueno, y gracias además a todos los organizadores, los sponsors, por permitir este espacio. Esperamos igual que esto sea una conversación, tengan preguntas. Y lo que les vengo a contar un poco, como decía Patricio, es parte de mi carrera como diseñador dentro de Globant. Para los que no conocen, Globant es una empresa de servicios de consultoría digital. De hecho, es una empresa argentina que ya hoy tiene sedes en 17 países del mundo. Fundamentalmente nació como una empresa de software, pero hoy lo que hacemos es transformación no solamente desde lo digital, sino también desde lo organizacional. Y tenemos, digamos, amplia experiencia en diferentes sectores o industrias. Hoy fundamentalmente me voy a centrar en lo que implica la industria de healthcare o un poco la salud y la movilidad, ¿vale? Aquí la idea, además de compartirles un poco la experiencia con Globant, es entender que en Globant somos una compañía multidisciplinar y como tal tenemos estudios. Los estudios son algo así como ramos o agrupaciones de profesionales que tienen conocimiento en diferentes tecnologías. Puntualmente hay un estudio que es el estudio de diseño, donde hay diferentes profesionales y donde además de dedicarnos al diseño de interfaces y todo el software, todo lo que se puede utilizar, digamos, en un banco, en una aerolínea, en un retail, nos dedicamos también a pensar un poco las experiencias de punta a punta. Entonces, pensando un poco en esa metáfora, quisiera como hablar hoy de dos puntos de vista. Yo creo que aquí lo importante es como dejar pautas o recomendaciones. Entonces, voy a hablar de un primer punto de vista que es el presente y es un poco lo que hablaba Patricio de qué pasa cuando los clientes están ansiosos. Hay esta relación como de pánico en donde en sí mismo el cliente o las personas, el ancho de banda se reduce y se requiere mucho más control. Entonces, ¿qué es bueno para tener ese control? Y lo segundo es, me voy a centrar en el futuro, como al otro lado de la orilla o al otro lado de la montaña de esta gran brecha que estamos viviendo hoy, que pareciese inclusive que hoy estamos más sobre el lado de nuevo del pánico, pero estoy muy seguro que la pandemia y todo esto que está sucediendo va a quedar a futuro un gran efecto que en sí mismo yo lo veo como positivo. Así que desde el otro lado de la orilla me he aventurado de cierta forma a formular ciertas hipótesis de cuáles yo creo que son los cambios que va a vivir la industria de los servicios y en general las compañías en unos 2 años y que llegaron para quedarse. Así que dos pautas puntuales desde el lado del presente y voy a compartir 3 pautas o efectos desde el lado del futuro. Bueno, lo primero que me pregunté era dentro del repertorio de proyectos que hacemos, cómo actualmente desde diseño y los equipos que somos reducimos pánico. Por motivos de confidencialidad, digamos, no puedo compartir puntualmente todo lo que hacemos dentro de los proyectos, pero quiero compartir 2 pautas claves que de cierta forma son básicos en el diseño de experiencias, pero que muchas veces se nos olvidan y que yo creo que
hoy en día son primordiales a la hora de abordar a los clientes en este mindset o en esta mentalidad un poco de ansiedad. El primero es una pauta que tiene que ver un poco con comportamiento, con economía del comportamiento, con sesgos cognitivos, que es un poco lo que Patricio está hablando. Y lo segundo sí tiene que ver un poco más con el diseño de interfaces o con el diseño en sí mismo de servicios más físicos, que es minimizar lo desconocido o directamente direccionar, ¿vale? Entonces, pasando un poco a la primera pauta, me encanta este ejemplo porque una de las literaturas o en general de los autores que hablan de economía del comportamiento como Daniel Kahneman y Richard Thaler, habla de que el riesgo en la cabeza de las personas es una percepción, significa que es algo subjetivo, que lo que yo percibo puede ser mayor o menor a lo que otra persona percibe, pero en la realidad el riesgo es algo casi matemático, o sea, hay un efecto de estadística de qué tan riesgoso es visitar ciertos lugares o hacer ciertas acciones versus otras, ¿no? Entonces es algo realmente objetivo, pero desde el componente humano se vuelve subjetivo. Y lo interesante aquí es que las personas juzgan ese riesgo de acuerdo a cómo se sienten. Entonces, como dice un poco la imagen, en las sensaciones positivas, el común de las personas percibe que el riesgo es menor cuando aún ni siquiera lo es. En las sensaciones negativas, cuando el mood o el estado de ánimo es más bien afectivo, no se encuentra bien la persona, la percepción del riesgo es mucho mayor, inclusive cuando no lo es. Un caso típico de esto es de repente cuando una persona tiene que ir a un banco o cuando tiene realmente que cobrar un cheque y se va a dar cuenta que va a tener un dinero extra que inclusive no estaba presupuestando. Este fenómeno genera en la persona una sensación positiva, pero no se da cuenta muchas veces que el hecho de ir al banco o visitar un centro financiero donde hay aglomeración de personas conlleva un riesgo alto, un riesgo mayor. Entonces, la misma persona puede decir, yo como me siento bien, creo que no me va a pasar nada, está todo bien en el banco y sale y se aventura y esto puede llegar a tener como consecuencias o repercusiones, ¿no? Asimismo, cuando una persona de repente dice, mira, es que te vamos a sacar una prueba porque necesitamos hacer un hemograma o un diagnóstico médico y el ambiente está controlado donde te lo vamos a hacer, la persona lo que percibe es que el riesgo de contagio o la percepción del riesgo a que vaya a sufrir es mucho mayor, aun cuando probabilísticamente es menor. Lo interesante aquí es ver cómo los mismos proveedores de servicios o las mismas organizaciones pueden jugar a favor con esta percepción del riesgo e informar oportunamente. Una de las pautas que nos compartía Patricio era el hecho de no atiborrar o no generar demasiados mensajes al usuario o a los clientes, y creo que los mensajes deben comprender este principio o esta pauta del afecto. Otro ejemplo similar a eso es si ustedes leen estas dos frases, que como se darán cuenta en esencia hablan de lo mismo, pero escrito de forma diferente. Cualquiera de ustedes diría, bueno, realmente hay una diferencia en la frase simplemente a la manera como está redactada, ¿no? Y es que, si se fijan, la primera frase está redactada de una forma quizás más en negativo y la segunda frase, o la que está a la derecha, tiene una visión como un poco más positiva. Y esto es muy importante a la hora de comunicar cambios. O sea, si bien es cierto, los clientes no están hoy en día con toda la mentalidad de recibir cambios, nuevas instrucciones, porque como yo decía, el ancho de banda está reducido, estamos bastante ansiosos. A la hora de comunicar cambios es importante enfocarnos sobre todo en lo positivo. Cuando hablamos de un ejemplo puntualmente de esta pauta, me refiero a de repente hay un servicio como el servicio de movilidad de una ciudad, un metro o inclusive un servicio de internet, en donde lo que hace es comunicarle a los usuarios cuándo el servicio va a ser interrumpido y por qué razones, pero muchas veces se centra más en lo cuantitativo del anuncio del mensaje, que es las horas de interrupción, la falla que se ha presentado, que va más hacia el costado izquierdo de lo negativo percibido como por las personas,
cuando en realidad un proveedor de un servicio se debería enfocar más en lo positivo del mensaje, y es por qué está interrumpiendo el servicio, qué le va a brindar o qué beneficios le va a traer a las personas con esta interrupción. Entonces, en el encabezado del mensaje, lo importante es primero poner o resaltar lo positivo de por qué se está haciendo o cuáles son los gains, los beneficios que esto va a tener para las personas. Y después, sí poner un poco las causas de la interrupción o las causas del fenómeno. Y este ejemplo puntualmente me encanta porque ha sido muy utilizado de nuevo en economía del comportamiento y en policy making, que es como los gobiernos o las grandes organizaciones más gubernamentales hacen políticas de inclusión financiera y de salud para motivar a los usuarios sobre las ventajas de hacerse chequeos médicos frecuentes, o sea, que es todo lo que las personas ganan tomando ciertas decisiones si se ve en lo positivo y no en lo negativo. Pasando un poco a la segunda pauta, que es minimizar lo desconocido, tiene mucho que ver con lo que Patricio mencionaba acerca de diseñar contemplando los arquetipos o las diferencias entre los clientes. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, que de hecho es un supermercado de productos orgánicos en Estados Unidos, hay dos líneas y claramente esas dos líneas de colores, tanto la verde como la naranja, señalan dos tipos de usuarios diferentes. O sea, estamos hablando de un usuario que a lo mejor tiene más riesgo, quizás es de la tercera edad, tiene afecciones respiratorias, y hay una línea que es la línea anaranjada, que son los usuarios que no tienen estos riesgos. Y aquí lo importante es que le estamos contando al usuario desde antes lo que va a encontrar en la tienda. En sí mismo estamos minimizando esa incertidumbre que el usuario no quiere vivir, porque en sí mismo a día de hoy ya se encuentra en un estado de incertidumbre. Y es interesante porque si ustedes se fijan, la mayoría hoy de supermercados han hecho un trabajo de señalización o de acomodar todo el espacio para que el usuario sienta el menor grado de incertidumbre. Y esto es un poco a lo que va esta pauta. Ya se utiliza en supermercados, pero lo interesante es que tiene que ver también con la pauta que nos compartía Patricio, y es el hecho de que hoy los usuarios, al estar ansiosos, no quieren esperar mucho. Entonces, esto ha planteado como un paradigma de los turnos y que en sí mismo los supermercados tengan que empezar a informar cuáles son los turnos o la disponibilidad de turnos o de vacantes que hay en un mismo servicio. Creo que eso es un factor que ha llegado ahora por la misma condición del espacio y el contagio, pero ha llegado para quedarse. De cierta forma, esta ansiedad que se está generando a nivel de pandemia o en el cual estamos en el presente, es como algo que de cierta forma modifica las defensas o los comportamientos, pero no solamente en este momento o de aquí a un año, sino que probablemente hay cosas que han llegado para quedarse. Y creo que el direccionamiento es una de ellas, o la minimización de lo desconocido. Este ejemplo es muy similar y de hecho sale o se extrae un poco de lo que ya venían haciendo diferentes clínicas o diferentes hospitales en el Reino Unido. De hecho, el National Health System planteó en el 2013 un programa para poder señalizar la mayoría de hospitales, sobre todo las salas de emergencia y atención, porque se dio cuenta que había mucho drama en las salas, en estas salas, no solamente por la enfermedad o por el hecho de que ahí llegaban pacientes en estado crítico, sino por la ansiedad, porque realmente los pacientes no sabían cuándo los iban a atender, cuánto era el tiempo, cuál era su condición. Sí, es claro, se les hacía un triage y una evaluación, pero eso quedaba más desde el punto de vista del personal médico que desde el punto de vista de las personas. Entonces, lo que el Sistema Nacional de Salud británico empezó a implementar fueron esta serie como de pautas o de señales que iba poniendo en las diferentes salas de los hospitales o de la sala de emergencia, en donde se le informaba al usuario qué era lo que iba a tener que ir haciendo a medida que iba progresando en el proceso de diagnóstico o de triage. Esto se calculó que redujo totalmente la ansiedad porque ya el usuario sabía cuánto tenía que esperarse, por ejemplo, para sacarse una radiografía, que es lo que vemos en la señal del medio. O qué debía hacer después de que le mencionaban un triage. O de repente algo que ya hoy es un estándar que se empezó a manejar, y es cuando a mí me dan un turno y yo sé que por adelante tengo 8 turnos, pues sé más o menos que me voy a demorar X número de minutos o de tiempo.
Todos esos reductores de ansiedad o de minimización hacia lo desconocido es una pauta que de verdad se usa muchísimo en diseño de servicios y no solamente en interfaces digitales. Hoy las aerolíneas ya lo están haciendo y lo están haciendo de la forma, a mi juicio, adecuada, a pesar de que hay muchos usuarios que no leen directamente todos los avisos y todo lo que pasa en las comunicaciones que lanzan las aerolíneas. Lo que ha hecho LATAM y lo que hace Avianca es informar al usuario lo que va a vivir antes del vuelo, en el aeropuerto y durante el vuelo, porque la preparación está comprobado que de cierta forma reduce un poco la ansiedad y el pánico de las personas. Está claro que de repente cuando un usuario llega a un aeropuerto no hace tal cual lo que se le pide o lo que se le ha indicado, pero la información previa es un reductor de pánico. Entonces, en síntesis, lo que vemos es que hay dos pautas claves, que una tiene que ver más con la economía del comportamiento, con la forma como tomamos las decisiones. Y en esto el mensaje es que los prestadores de servicio pueden persuadir cambios o hacer que los usuarios sientan menos riesgo comunicando lo positivo. Y lo segundo es el direccionamiento y minimizar lo desconocido es clave en clientes que hoy en día necesitan de repente programar una atención o saben a lo que se van a enfrentar. Esto es lo que nos deja en realidad y lo que la literatura ha señalado es que hay una complejidad creciente en el mundo de los servicios. Se ha vuelto todo más complicado desde el punto de vista del prestador, pero también desde la preparación que exige el cliente. Pero esto se puede ver también en una dirección de que realmente lo que va a quedar de aquí es como una resiliencia que va a ir creciendo. Es como si nos imagináramos un sistema de defensas que ha vivido un pánico o ha sido choqueado de cierta forma y se le ha generado como una carga de anticuerpos, tanto a nivel de usuarios o clientes como organizaciones, y eso es lo que yo creo que va a dejar un poco este efecto. Entonces, parado sobre la otra orilla que yo mencionaba al inicio de la conversación, que es lo que yo creo que va a pasar en el futuro, y cuando hablo de futuro me quiero referir de aquí a 5 o 10 años, quería compartirles 3 aprendizajes claves que yo creo que van a ser importantes o han sido importantes y llegaron para quedarse. El primer aprendizaje yo lo llamo empatía bidireccional y me da de hecho mucho gusto como diseñador de servicios porque nunca antes habíamos visto un poco en la historia que se cuidara tanto las dos puntas de un ecosistema. Y cuando hablo de las dos puntas de un ecosistema me refiero a los prestadores del servicio o los empleados que están de cara a los clientes y los clientes. Y cualquier persona aquí diría, bueno, pero en realidad eso se está dando es porque el cliente quiere estar satisfecho y seguro, pero en realidad también se está pensando un poco en qué está ocurriendo con los empleados y cómo reducir pánico o ansiedad en los empleados. El caso más puntual es lo que está haciendo Cabify y varios servicios de movilidad en la ciudad, en donde constantemente le está informando a los conductores cuáles son las actualizaciones o qué es lo nuevo en términos de bioseguridad. Es tan así que inclusive una de estas compañías ya plantea una funcionalidad que es parte de lo que hacemos en Globant, que es pensar estos journeys, y es un servicio en donde si un conductor registra que un pasajero iba sin mascarilla o tapabocas, directamente la aplicación puede informar o puede exigir que en el próximo viaje este pasajero lo utilice. Entonces la empatía bidireccional es en síntesis cómo se empiezan a pensar los servicios desde ambos extremos y no solamente desde el cliente y un poco desde el empleado. La segunda conclusión, yo creo que es obvia y hábil para todos, es que va a haber mayor eficiencia. Se ha comprobado que muchas cosas se pueden hacer en línea que antes se hacían en físico. Y esto lo que hace es que ha generado como una proliferación de puntos de contacto o touch points digitales. Antes las empresas que hacían de repente ventas por WhatsApp, hoy ya lo hacen en e-commerce y las que hacían antes e-commerce hoy ya tienen más de un punto de contacto. Entonces hay como una explosión en esta dirección y eso trae un poco la segunda conclusión y es que aquellos puntos que son físicos o aquellos momentos de la verdad que son físicos se vuelven sumamente relevantes. Prácticamente se reducen, pero aquellos que quedan existentes se vuelven casi el corazón del servicio. Un ejemplo claro de esto es, y de hecho es una anécdota, hace poco estaba buscando alquilar una casa aquí en Chile
y me di cuenta que en medio de la pandemia, bueno, el servicio de visualizar opciones de casa, apartamentos y todo se ha digitalizado. O sea, no tenía que ir yo casa por casa, sino que podía haber un servicio muy sencillo de videoconferencia en donde me iban mostrando los espacios y se iba dando de esa forma. Eso está bien para ese punto de contacto del servicio, pero el momento de repente de hacer el inventario, de entregar las llaves, que es un momento muy emocional, es físico. Entonces, a futuro un poco la reflexión es que los puntos de contacto que son físicos se van a empezar a curar en mayor sentido, se van a empezar a cuidar mucho más por las organizaciones. Y el cuarto aprendizaje, que es casi un bonus que les quería compartir, es algo que ya se está viviendo también en la industria de la movilidad, inclusive en el retail o en el consumo masivo, y es lo que yo llamo elasticidad operacional o cross-skilling, que es cómo los mismos empleados o la misma organización empieza a modular y empieza a aprender diferentes competencias para ir aplicando esas competencias a diferentes secciones del servicio. El ejemplo puntual de esto es, vimos que en la pandemia los aviones permanecieron en tierra durante mucho tiempo y cuando los aviones permanecen en tierra, lo que sucede es que el mantenimiento o toda la área de mantenimiento que está encargado de los repuestos, la supervisión de las aeronaves, permaneció estático porque realmente no tenían horas de vuelo los aviones. Lo que sucedió es que esos mismos empleados que trabajan en mantenimiento empezaron a aprender o empezaron a cubrir más competencias, capacidades para ayudar a la organización. Y esto mismo ha sucedido en el tema de la venta. Cuando los almacenes permanecían cerrados, muchas personas cambiaron su rol o su actividad a hacer quizás trabajo más operativo y no tanto de venta o administrativo. Y eso creemos que esa flexibilidad o esa elasticidad ha llegado para quedarse, porque de cierta forma más sucesos o más fenómenos van a venir, y esto es como un solo punto que ha puesto como a prueba todo lo que es cómo la resiliencia de las organizaciones y de los usuarios mismos se va adaptando a los fenómenos. Yo en general, y para concluir estos 3 grandes cambios o 4, creo que apenas se está mostrando. De hecho se está reflexionando mucho en las consultoras, en las empresas de tecnología, en la academia acerca de esto, pero hay que pensar también, y volviendo un poco a la metáfora de la montaña, hay que pensar un poco que, las pandemias, como todo, ocurren y pasan, y luego de que pasan es que realmente podemos dimensionar lo que ha quedado. Entonces, creo que en ese choque es en el que nos encontramos en este momento. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu Gracias. presentación. Súper alineado con lo que habíamos conversado al principio, así que estamos en condiciones ya de poder responder algunas preguntas. ¿Hay acá alguna pregunta? Bueno, creo lo tocaste tú en alguna parte cuando hablaste de la empatía bidireccional. ¿Qué pasa con el personal? Esa es la pregunta. Me imagino que la pregunta tiene que ver con cuáles son los desafíos a nivel del personal que se relaciona con los clientes para atender clientes en condiciones de ansiedad, como lo hemos planteado hoy día. No sé, ¿qué plantearías tú en ese sentido? Sí, a ver, en general el trabajo, esto se llama en la literatura Employee Experience y es todo lo que se dedica a crear el puesto de trabajo, el guión que tienen los empleados. Entonces, por ejemplo, en un supermercado, una persona que atiende la salumería o una sección particular, lo que hace es que se le crea un guión para que esta persona pueda atender mejor a determinados clientes que tienen una condición, sea de salud o una condición emocional particular, ¿no? Una de las pautas en esto es dar menos instrucciones, guiar más, dedicar más tiempo por cada cliente. Entonces, yo creo que lo que van a vivir de aquí a futuro o ya están viviendo el personal es una serie de capacitaciones de cómo tratar a los clientes o a los usuarios con estas emociones. Perfecto. Y bueno, yo agregaría también que como perfil requerido, la inteligencia emocional pasa a ser un ingrediente
esencial, ¿no? En este sentido. Así que también hay un desafío en términos de gestión de recursos humanos o de capital humano por parte de las empresas. ¿Cómo somos capaces de captar o desarrollar la inteligencia emocional por parte de las personas que tienen contacto con los clientes? Acá hay otra pregunta que también me parece interesante. ¿Cómo aplica esto al diseño de soluciones digitales? Esto de tener que hacerse cargo de emociones más contractivas, como la ansiedad, el temor, la inseguridad, el evitar el contacto. ¿Cómo eso se traduce en términos de el diseño de soluciones digitales, de interfaces digitales? Sí, es buena pregunta y en realidad agradezco que lo hagan porque justo esta semana lo estábamos viendo en el proyecto en curso. Para el diseño digital aplica algo muy particular que está ocurriendo ahora y es el hecho de redundar más. En general, las compañías están acostumbrados a informar ciertas cosas a los clientes, pero lo que estamos viendo es que los clientes en estos estadios ansiosos requieren más información. Entonces, lo que las compañías deben hacer es enviar más información, pero no solamente por un canal, sea email, WhatsApp, sino que muchas veces redundar, es decir, utilizar dos canales, tampoco todos, porque puede llegar a ser muy invasivo, pero sí redundar para que el cliente realmente entienda y sepa cuál es la información que debe considerar. Esto aplica para el diseño digital y también aplica en caso dado de que uno esté realizando alguna transacción o utilizando alguna aplicación, informar sobre el estatus del servicio concretamente es muy ventajoso. Si ustedes se fijan ahora, la mayoría de aplicaciones tiene una pestaña que dice estatus COVID o, no, o actualizaciones sobre el servicio. Eso está comprobado que funciona. Perfecto. Oye, ¿qué pasa con las redes sociales? Dice acá. ¿Cuál sería la influencia o cómo hay que gestionar las redes sociales? Yo el único antecedente que te puedo dar, Carlos, es que las redes sociales tienen un rol bien ambivalente en este tema de la ansiedad. O sea, se transforman en un medio en el cual las personas pueden acceder a información, pero también son fuentes de información que estresa a la gente por todo lo que sabemos, fake news, información inconsistente, Total. que no es validada, etc. Entonces, hay como una relación de amor y odio con las redes sociales respecto de buscar poder calmarme o reducir mi ansiedad. Es más, y hay gente que derechamente por temas de ansiedad evita leer con mucha frecuencia redes sociales como un ejercicio de control. Sí, total. Ahí estoy contigo. De hecho, una de las cosas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud es un término que a mí me encanta, que es la infodemia, que es como una pandemia, pero de información. Sí. Y esto muchas veces está dado por las redes sociales. Entonces, en cuestiones de servicios, yo diría que hay que estar muy atentos si vemos que hay un servicio o una compañía que se dirige hacia sus clientes por esa red social, seguirla. Pero creo que los canales más tradicionales como el mail, quizás hoy el WhatsApp, que adquiere mucha relevancia, son más agnósticos y más directos, Claro. porque son en una sola vía. Perfecto. Oye, acá hace una pregunta bien interesante. ¿Cuál es la mirada que se tiene respecto de la experiencia de servicio en el caso de negocios B2B, de empresa a empresa? Siempre he dicho que hay un paradigma ahí muchas veces, de que por ser relaciones B2B como que las emociones no son tema. Y a mí me ha tocado hacer mucha investigación en negocios B2B y me he dado cuenta que las emociones son tema igual, incluso en algunos casos más aún. Pero ¿qué pasa ahí en las relaciones B2B? ¿Cómo tú ves este tema del desafío por gestionar y administrar las emociones de las cuales estamos hablando? A ver, yo ahí el desafío honestamente lo veo igual. Al final en el B2B con el B2C lo que hay detrás son personas. Exacto. Y las personas en sí mismo tienen emociones, entonces Sí. El tratamiento de cierta forma en diseño de servicios es igual que al de usuarios o B2C. La diferencia es que hoy está muy llamado a considerar la asociatividad. O sea, hoy una de las cosas que hemos visto es que las empresas estén más aptas o propensas como a colaborar, a asociarse. Y creo que eso no solo es un reductor de ansiedad, el hecho de saber que yo puedo hacer negocios o puedo apoyarme en una empresa para hacer logística, por ejemplo,
sino que en sí mismo es una ventaja competitiva, porque anteriormente cada empresa iba por su camino y lo que esta crisis un poco ha demostrado es que la asociatividad es importante. Cuestiones que nunca nos imaginábamos, como por ejemplo Apple y Google se asocian para poder crear un mismo data lake o una misma red para tracking de casos y para tracking directamente de temas de salud o saludes, es interesante. Sí. Y además que hay que considerar que las empresas particularmente están pasando por una situación bien complicada del punto de vista financiero, del punto de vista de sus negocios, y por lo tanto la ansiedad en aquellos que toman decisiones, en aquellos que atendemos como negocio B2B, claramente también es un factor. Hay una última pregunta y con eso terminamos en honor al tiempo, sobre todo para los futboleros que deben estar medio preocupados. Si tú tuvieras que recomendar algunas claves esenciales para fortalecer los puntos físicos o presenciales, Carlos. Hay una pregunta, ¿hay alguien que quiere tu sugerencia de las cosas que serían importantes custodiar en el diseño de la experiencia en contexto de pandemia? Bueno, es una pregunta, a ver, si tuviera, muy buena pregunta, a ver, si tuviera que dar una pauta, yo honestamente trabajaría mucho más la capacitación. Creo que cuando digo la capacitación son todos aquellos entrenamientos, pautas, guiones que se le da al personal de servicio, desde un restaurante hasta un spa. Aunque los spa hoy por hoy no están muy abiertos, pero es importante porque esto permite de cierta forma estandarizar el servicio o la experiencia que se brinda en el espacio. Y también esto es algo que nos garantiza de cierta forma que la ansiedad de los clientes siempre va a estar bajo un nivel o un umbral, porque siempre es un rango tolerable, ¿no? Cuando el servicio es mucho más inconsistente, esto hace que sea mucho más riesgoso también manejar clientes. Los servicios inconsistentes muchas veces se dan porque no hay pautas o no hay guiones o protocolos de servicio claros. Claro. Y yo agregaría lo que tú dices, Carlos, que tan importante como administrar el momento en que los clientes tienen contacto con los canales físicos y presenciales es administrar muy bien la previa de cómo informamos a los clientes lo que pueden esperar y lo que no, de cómo deben proceder. O sea, yo creo que en contextos como los que estamos, es súper importante preparar adecuadamente a los clientes en términos de cuál va a ser el tipo de encuentro con el cual finalmente se van a desarrollar con los canales presenciales. O sea, hay mucho trabajo que hacer anticipando el contacto directo que las personas puedan tener con los canales presenciales, en términos de información, capacitación, alineamiento de expectativas, por ejemplo, que no vayan a pensar que se van a encontrar con cosas que finalmente no van a hacer, incluso por cuestiones de restricciones sanitarias, claro, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es súper importante, empezar antes a preparar a los clientes a ese encuentro con los canales presenciales, sobre todo en este proceso de desconfinamiento, donde las personas pueden pensar, incluso desde que todo vuelve a la normalidad, y por lo tanto su expectativa es que su banco va a estar funcionando tal cual, que las restricciones no van a ser tantas cuando todavía siguen siendo fuertes, no sé. Entonces, yo creo que hay un buen ejercicio de preparación previo de los clientes para que esos encuentros realmente sean satisfactorios. Sí, ya hablábamos de anticiparse y de estar antes informándolo, ¿no? Sí, la ansiedad, recuérdenlo, es un problema que se genera por las anticipaciones que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros logramos administrar esas anticipaciones y que sean consonantes con la realidad, vamos a tener clientes menos ansiosos o que reducen sus niveles de ansiedad. Bueno, Carlos, vamos a terminar entonces este evento. Te agradezco nuevamente tu presencia. Muchas gracias. Muy enriquecedor lo que nos planteaste. Muy complementario también con la visión, con la mirada que tenemos en Visión Humana respecto al diseño de experiencia de servicio. Así que vamos a finalizar la actividad de hoy día y dejarlos a todos y a todas invitados para el jueves 22 de octubre a esta misma hora, a las 18:30 horas, a la presentación de nuestro cuarto y último webinar de este plan de webinar que hemos desarrollado para este año, que se va a llamar Liderando la Plasticidad Organizacional. Ahí vamos a tener la presencia de Rodrigo Morraz, director del Centro de Experiencia y Servicio de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde juntos vamos a dar algunas claves para que las empresas
puedan desarrollar las capacidades y las dinámicas necesarias para enfrentar un entorno cambiante y turbulento como es el que aparentemente se nos viene. Así que los esperamos para ese día, el 22 de octubre a las 18:30, para hablar de los desafíos que se tienen ya a nivel de las organizaciones y del liderazgo de estas. Así que muchas gracias, los liberamos, que nos vaya bien hoy día y nos estamos viendo en nuestra próxima actividad. Gracias. Gracias.